Hay pocas cosas que yo no como, creo que yo como de todas las cosas. Lo único que no puedo comer es un aguacate que ya se pasó, aunque sea un poquito. Mis papilas gustativas fueron entrenadas desde niño y sé rápidamente cuando un aguacate ya está pasado. Y me ha tocado porque en algún momento lo sé y todos se lo están comiendo bien rico y les digo, no, ya está pasado, ya no se lo comen. Pero nadie lo nota. Y por esa razón, creo que yo fui aguacate en mi otra vida, yo creo, porque tengo una capacidad también para elegir aguacates. Sí, es una capacidad, aunque no lo crean. No sé quién elige los aguacates en su casa, pero en mi casa yo los elijo. Yo tengo la capacidad de agarrar un aguacate y decir, ese está para ahorita, para ya. O sea, este está para hoy, este está para dentro de 2 días, este está para 3 días. Y de repente compro 5 aguacates y ya sé cuál me voy a comer cada día. ¿Okay? Porque se puede hacer esos aguacates. Pero no sé si les ha pasado que de repente hay un aguacate que lo agarras y dices, ay, este ya está así en el límite. Y hay veces que lo abres y dices, está bueno, solo hay que cortar ciertas partes del aguacate, porque un aguacate no se desperdicia, para poder comerlo. Si las iglesias fueran aguacates, la iglesia de Galacia es como este aguacate que está bien maduro y que está en la línea de pudrirse o de estar rescatable. Y lo que ha hecho Pablo durante toda esta carta es justamente estar cortando las partes que van a podrir todo el aguacate. Y por eso hemos hablado tanto acerca del Evangelio. Por eso Pablo tiene una advertencia inicial en este texto. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Eso es lo que Pablo quiere quitar de tajo. De hecho, me atrevo a decir que eso es lo que Pablo está observando en la iglesia que le hizo escribir toda esta carta. Es decir, hay una falsa enseñanza, pero no solo hay una falsa enseñanza, sino que esa falsa enseñanza está haciendo una iglesia vanagloriosa, está haciendo una iglesia envidiosa. ¿Cómo se ve una iglesia lejos del evangelio o engañada por un falso evangelio? De esta manera, vanagloriosa, envidiándose unos a otros. Y la única manera en la que la envidia y la vanagloria pueden existir entre nosotros es porque quitamos nuestra vista de Cristo y comenzamos a confiar en nuestras propias obras y no en la gracia de Cristo. Porque la gracia recibida en Cristo Jesús, hermanos, es totalmente contraria a la envidia y a la vanagloria. La gracia de Cristo nos pone en el mismo nivel a todos. Por eso la Iglesia Bautista siempre ha creído en una doctrina, una de sus doctrinas principales, que es el sacerdocio de todo creyente. En la Iglesia del Señor no hay jerarquías, todos somos iguales. No es que el pastor esté por encima de los demás, o que los líderes estén por encima de los demás, o que los fundadores o los plantadores de iglesia estén por encima de los demás. Todos somos iguales ante el Señor. En la iglesia del Señor, debido a la gracia de Cristo, la jactancia está anulada, está prohibida, diría yo. Por esta razón, Pablo les dijo a los Gálatas, capítulos antes, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para ir por otro camino? Y esto es muy importante, hermanos, porque debemos de preguntarnos cómo valoramos la enseñanza bíblica dentro de una iglesia. Hay veces que valoramos más tener clima, digo, gracias a Dios que pudimos poner climas, sería una locura ahorita, pero muchas veces valoramos más la comodidad de un lugar a donde yo voy. Hay veces que valoro más la distancia, o hay veces que valoro más muchas otras cosas en lugar de la palabra de Dios. Pero Pablo está viendo que el error práctico de los Gálatas es la vanagloria, es la envidia, pero sabe que su antídoto es la correcta enseñanza del Evangelio. Por eso el llamado de esta sección es muy importante. Es muy importante que el Evangelio sea predicado fielmente para que podamos vivir en los resultados y en el fruto del Espíritu. Es importante que el verdadero Evangelio sea predicado y que podamos ser dirigidos hacia los propósitos de Dios. Por eso es tan importante lo que se enseña y lo que se escucha en la iglesia. Muchas veces lo hemos dejado como solamente al azar, solamente decimos, mira, con que lo diga con buen corazón es suficiente.
Y no estoy diciendo que la honestidad y el carácter del predicador o del maestro que enseña sea importante, lo es. Y de hecho yo diría que no debería enseñar ninguno que no tenga los rasgos evidentes de la gracia de Dios en su vida para ser amable y para ser pastoral con otros. Pero eso no es suficiente. Necesitamos saber que necesitamos el verdadero evangelio predicado fielmente para producir los frutos espirituales. Entonces, debido a la vanagloria de la iglesia, Pablo ha hecho 2 antídotos. El primero es el evangelio explicado, del 1 hasta el 4. ¿Se dieron cuenta? Explicó el evangelio una y otra vez. No somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia. Y Pablo nos habló de un montón de formas de mostrarnos esta verdad, que el evangelio es una promesa, que confiamos en él por la fe, que no se requiere tus obras para hacer salvación, sino tu arrepentimiento y tu fe en Cristo Jesús. Pero el segundo antídoto es justamente caminar en ese evangelio sin cansarnos. Por eso quiero decirles hoy algo sumamente importante. No te canses de hacer bien a la familia de Dios. No te canses de hacer bien a la familia de Dios. Porque esa es la forma en la que la familia de Dios es restaurada y es transformada. Cuando sus miembros, cuando la gente que se reúne, que se compromete para adorar a Dios, fruto de escuchar el evangelio, se compromete con el evangelio, más o menos era lo que leíamos en el pacto, para hacer bien a la familia de Dios. Si tú le echas una revisada al pacto y lo voy a compartir ahí en los grupos de WhatsApp para que lo tengan todos, date cuenta cómo este pacto es un pacto de hacer bien a la familia de Dios. Entonces Pablo en esta sección, después de que ya explicó toda la teología verdadera del evangelio, ahora va a hacer un ruego bien fuerte a la iglesia diciéndoles: no se cansen de hacer bien a la familia de Dios. No te canses de hacer bien a la familia de Dios. Y voy a responder 2 preguntas. ¿Cómo hacemos bien a la familia de Dios? Y después voy a decir por qué debemos hacer bien a la familia de Dios. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y este texto nos dice la primera forma en la que tú y yo podemos hacer bien a la familia de Dios. Y la primera forma en la que podemos hacer bien a la familia de Dios es restaurando a los hermanos que caen. He estado restaurando a los hermanos que están pasando por una situación difícil o que han sido tentados y han caído de alguna manera, se han equivocado de alguna manera. ¿Cómo respondería al error de un hermano el esquema de las obras? Respondería con juicio, respondería diciendo: sí, pues también yo me daba cuenta que tú hacías esto y no hacías lo otro y estás bien mal. Pero aquel que ha ido a Cristo Jesús para lavar sus pecados por gracia y se ha arrepentido de sus pecados, cuando alguien más se equivoca, actúa de una forma completamente distinta. Y la forma en la que actúa, dice el pasaje, es restaurando al hermano con espíritu de mansedumbre. Y ahora es muy importante porque te vas a dar cuenta que todos los imperativos que hay aquí, todas las órdenes o instrucciones que hay en este pasaje, no están dadas para el pastor o para los líderes de la iglesia, están dados para todos. Todos somos responsables los unos de los otros en este tema de la restauración. Pero primero definamos la palabra espirituales, porque podemos malentender esta palabra. Si rápido cuando escuchas espirituales estás pensando en las personas más santas de la iglesia, en los que saben más de la Biblia o en los que mejor se portan, estás en un error. Si piensas que los espirituales en la iglesia son los que están en otro nivel espiritual o que tienen otras capacidades, posiblemente estás pensando más en la justificación por obras, en la justificación de la salvación por obras. Porque las personas espirituales simplemente son aquellas que viven confiando y dependiendo del Señor. Una persona espiritual es alguien que justamente no está confiando en sus propias obras, sino que confía plenamente en la gracia de Cristo. Entonces una persona espiritual, cuando escucha o cuando ve que un hermano cae, dice el texto, se considera a sí mismo como que también es alguien que puede ser tentado, es alguien que también puede caer. Y debido a que es espiritual, tiene esa humildad reconociendo que él también puede equivocarse, él también puede tener malos días, se acerca con un espíritu de mansedumbre al otro hermano para ayudarle en su necesidad. Entonces,
Las personas espirituales no son estas que pensamos. Las personas espirituales son todos aquellos que han crucificado en la cruz de Cristo sus pasiones y deseos. Son aquellos que han puesto su fe plenamente en Cristo Jesús y han venido en arrepentimiento y en fe a Él. Por eso, cuando Pablo dice, ustedes que son espirituales, no les está diciendo a los Gálatas, ustedes los espirituales, no les estoy hablando a los que son carnales, a los espirituales. No está haciendo esta decisión Pablo. Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes que son espirituales, ustedes como iglesia que han venido a la gracia, cuando alguien cae, restáurelo. ¿Se dan cuenta? Es decir, no pienses tan bien de ti, más bien piensa mejor del Evangelio. Si tú eres una persona espiritual, es porque tú eres una persona que ha sido salvada por la gracia de Cristo. Y tal vez puedas pensar, oye, Josué, es que yo no sé mucho, yo no sé qué puedo hacer tanto hay veces por los hermanos. Y está bien, la Biblia también dice, no se hagan maestros muchos de los otros. Si no sabes qué decir, no hay ningún problema, no siempre sabemos qué decir. ¿Ok? Está bien, pero ¿sabes cómo si puedes llevar la carga de los hermanos? Orando por ellos, tal vez en lo privado. Orando por el hermano que está en necesidad, orando por la hermana que está en necesidad. Pero aquí hay un mandato en cómo hacemos bien a la familia y hacemos bien cuando restauramos con espíritu de mansedumbre. Ahora, es interesante también definir lo que significa ser sorprendido en alguna falta. Esto no significa que cacharon a alguien haciendo algo a escondidas. En el idioma original la idea es más bien que si alguno es alcanzado o sobrepasado por una debilidad, si alguno es alcanzado por la tentación y ese hermano que está caminando contigo, que está comprometido contigo, tropieza, ayúdale a ser restaurado. Eso es lo que está diciendo el texto. Si un hermano que está contigo, si un hermano que se ha comprometido a vivir en la vida cristiana está contigo, tropieza, ayúdale a ser restaurado. Porque hay diferentes tratamientos para el pecado. Y te quiero recordar solamente lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. Eso está en primera carta de Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. Porque había un hombre viviendo en inmoralidad terrible. Dice que una inmoralidad que ni siquiera en las personas que no son creyentes se veía. Ni siquiera la sociedad estaba de acuerdo con esa inmoralidad grave. Porque este hombre tenía por mujer a la esposa de su padre. Y la iglesia no hacía nada. Estaba como si nada pasara. De hecho, el texto dice que la iglesia estaba envanecida, como diciendo, no pasa nada, eso no tiene nada que ver. Y lo que Pablo les dice no es, vayan y restaurenlo con espíritu de mansedumbre. Pablo no les dice eso. Lo que Pablo les dice es, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Expulsen a ese malvado entre ustedes. ¿Qué pasó? ¿Es otro Pablo el que está escribiendo Corintios diferente a Gálatas? No, hay que asumir y hay que entender que el tratamiento para el pecado en muchas cosas es distinto. Si se fijan, la instrucción que da Pablo a los Corintios va hacia el mismo fin, a que su espíritu sea salvo, hacia que esa persona tenga salvación, pero el tratamiento para el pecado es diferente. Cuando Pablo está hablando en Gálatas de restaurar con espíritu de mansedumbre, lo está diciendo en un contexto donde hay hermanos juntos, trabajando, creciendo, caminando. Pero en el contexto de Corintios, era una persona que con alevosía de ventaja estaba buscando hacer daño a la iglesia, y más bien la iglesia tenía que cuidarse a sí misma y poder confrontar a ese hombre. Entonces, cuando veas este texto de si alguno fue sorprendido alguna falla, no pienses como que te van a cachar. Si estás en pecado, arrepiente de tu pecado y ven a Cristo y pide ayuda. Y la iglesia te va a sostener con espíritu de mansedumbre, te lo garantizo. Pero más bien en este texto en donde estamos en Gálatas se refiere a una persona que ya está caminando, que es evidente que es un creyente, pero que por su debilidad está lidiando con cosas. Hay que ser pacientes, hay que amar y hay que restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Ok? Bien, la segunda forma en la que podemos entender cómo podemos hacer bien a la iglesia es mirándote a ti mismo, dice el texto. Fíjense lo que dice ahí, fíjense lo que dice ahí el mismo versículo, mirándote a ti mismo, evaluándote a ti mismo.
Si a veces tenemos impulsos, hermanos, cuando un hermano cae o falla y tenemos impulsos para juzgarlo, ¿es normal tener esos impulsos? Sí, es normal. Somos pecadores. Nuestro corazón se desvía fácilmente. Pero siempre que tengas esos impulsos, sería bueno que te consideres a ti mismo. Que consideres la gracia que Dios ha tenido contigo. Que consideres la paciencia que Dios ha tenido contigo. Que consideres incluso que en algún tiempo, en una época de tu vida, hubo hermanos que llevaron la carga contigo y que te sostuvieron. Considérate a ti mismo para poder ser de bendición a otros hermanos. Entonces, el espíritu de mansedumbre, hermanos, no es algo que se nos da por naturaleza. Lo produce la verdad del Evangelio. Saber que somos salvos por gracia y que somos igual de susceptibles de caer seas quien seas. Esto es solamente una obra del Espíritu Santo que nos permite, debido a la gracia que hemos recibido, actuar en mansedumbre. Una persona que entiende que puede ser tentada va a ser una persona profundamente agradecida cuando otro hermano se acerque con mansedumbre a confrontarle su pecado o su error. Y por eso te decía ahorita que este es el corazón de la membresía de la iglesia. Estamos comprometidos unos a otros a restaurarnos. Estamos comprometidos unos a otros porque yo sé que el deseo de los que se han comprometido con el Evangelio, su deseo es ser obedientes a Cristo. Nadie está aquí para decir, a mí ayúdenme a ser desobediente, ¿no? Nadie está aquí para decir el dicho que decimos, si se portan mal me avisan. Todos estamos aquí porque tenemos el firme deseo y la convicción de ayudarnos unos a otros para ser más obedientes a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Por eso decíamos hace un momento con Jorge, con Islian y con Eunice Israel, que estamos comprometidos con ellos a restaurarles y ellos ahora están comprometidos con nosotros a restaurarnos cuando sea necesario. Si no asimilamos bien ese compromiso, hermanos, vamos a estar brincando de iglesia en iglesia cada vez que algo no me guste, cada vez que una persona se equivoque. Si no entendemos este distintivo importante de la iglesia del Señor, que es restaurarnos unos a otros, vamos a estar en una vida que solamente va a estar llevada de un lado para otro, como las olas del mar, decía Santiago. Inconstante en nuestros caminos. Número 2, ¿cómo podemos hacer bien a la familia de la fe? Y lo dice ahí mismo el pasaje, llevando las cargas los unos de los otros. Ahora, no es una idea nueva, es la misma, restaurándonos con espíritu de mansedumbre, llevando las cargas, pero mira lo que dice en el versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Subraya esa palabra ahí en tu Biblia porque ¿qué es la ley de Cristo? ¿A qué se está refiriendo ahora con sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo? Bueno, tengo 2 respuestas para decirte lo que es la ley de Cristo. La primera respuesta es la corta y la segunda respuesta es la más o menos larga. Pero cuando dice el texto, sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplen así la ley de Cristo es igual a Cristo. Esa es la corta. La ley de Cristo, es decir, lo que veamos hacer a Cristo, eso es lo que tenemos que imitar. Lo que veamos que Cristo hace, lo que la palabra de Dios dice que el Evangelio hace, eso es lo que hay que hacer. Cuando Tomás dijo, no conocemos el camino, no sabemos a dónde vas y ni conocemos el camino, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, mírenme lo que voy a hacer, fíjense lo que va a pasar, yo soy el camino. Yo soy la voluntad de Dios, yo soy la senda, yo soy el camino. El que me sigue va a tener vida y vida eterna. Entonces, cuando pensamos en la ley de Cristo es Cristo. Y la ley de Cristo es diferente, obviamente, a la ley de Moisés que se ha mencionado, pero ahora Pablo está usando el mismo lenguaje como diciendo, ¿quieren cumplir una ley? Bueno, cumplan la ley de Cristo. Y fíjense lo que dice Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es este mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Como Dios les da a entender, diríamos, o sea, que amemos así como yo crea. No. ¿Cómo dice? Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y fíjense la frase que sigue. En esto conocerán todos
que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Esa es la ley de Cristo, resumida en 2 versículos. Amarnos los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros para cumplir la ley de Cristo. La vara está súper alta. Si te pones a pensar, tal vez era más fácil cumplir la ley. Tal vez era más fácil dejar que lo que decíamos, ¿verdad? Que los pobres agarren de mis cultivos de la orillita. ¿Se acuerdan? Tal vez es más fácil perdonar la deuda a alguien después de 7 años, ¿cierto? Que no le puedo cobrar intereses porque ocupaba dinero alguien del pueblo de Dios. Era pobre, pasaron los años, no me alcanzó a pagar, pues ni modo, se perdona la deuda. Te aseguro que tal vez sería más fácil cumplir con eso que cumplir con la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo nos lleva a amarnos como Él nos ha amado. Y aquí se hacen importantes varias cosas, hermanos. Por eso es importante que cuando la iglesia expresa su membresía con un pacto de membresía, porque queremos estar seguros que tanto con Jorge y con Israel estamos hablando el mismo idioma. Es como si les dijéramos, ¿entiendes este mandamiento? ¿Crees en este mandamiento? ¿Que debes amar a la iglesia del Señor como Cristo nos amó, a tus hermanos? Sí, estoy comprometido con eso. Nosotros también estamos comprometidos con eso con ustedes. Estamos comprometidos con el Evangelio de Cristo y por eso nos unimos para caminar juntos en el Evangelio. Por eso se vuelve importante el tema de la membresía dentro de la iglesia, porque tenemos que articular nuestra forma de expresar esta ley de Cristo. Entonces, hermanos, sobrellevar las cargas los unos de los otros es cumplir la ley de Cristo. Tenemos una sola cosa que hacer y es cumplir la ley de Cristo. Y sea lo que sea que hagamos en la iglesia o que hagas para la iglesia, lo hacemos a través de la luz de Cristo. Lo hacemos a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, cuando estamos diciendo cómo hacemos bien en la iglesia, es maravilloso porque la ley de Cristo no solo nos da el camino para hacerlo, sino que también nos da la capacidad de hacerlo. Porque el pasaje que leíamos la semana pasada, decíamos que Juan también dice que el que crea en Cristo, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Es decir, los que han creído verdaderamente en el Evangelio de Jesucristo, los que han expresado que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados para confiar plenamente en Cristo y han recibido el Espíritu de Dios, los ríos de agua viva fluyen de su interior, como decíamos la semana pasada, para poder cumplir la ley de Cristo, para poder amar a los hermanos. Por eso te ponía el ejemplo del árbol feo de mi casa, que un día llegué y ya sigue feo, pero ya me da sombra. Así pasa con los creyentes. Estamos queriendo vivir en la ley de Cristo y fruto de su Espíritu Santo que brota aguas de vida en nosotros, comenzamos a ser transformados a la imagen de Cristo. La ley de Cristo es vivir a la luz de su ejemplo, pero capacitados con su Espíritu para poder lograrlo. Por eso, aunque la ley de Cristo, hermanos, tenga demandas para nosotros mucho más altas, las vamos a poder cumplir. ¿Saben por qué? Porque tenemos a su Espíritu Santo. Right. ¿Te acuerdas de los discípulos dijeron a Jesús, Jesús, ¿cuánto debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. Y ahí están. 70. No, se refiere a que siempre tienes que perdonar. Eso es más alto que la ley. Han escuchado ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, Amén. amen a sus enemigos. Nos gustaba más el ojo por ojo, ¿no? Está más justo. Pero ahora tenemos la ley de Cristo en nosotros. Pero no solo tenemos una ley que es más alta y más sublime, sino tenemos la capacidad del Espíritu de Dios para obrar eso. Y eso es maravilloso. Así que no te frustres cuando tus hijos tal vez les estás enseñando a enseñar la palabra y no ves los frutos en él. Tranquilo, confía en la palabra, no tienes de otra. No puedes producir esto en la vida de tus hijos. Ni en la vida de tu esposo, ni en la vida de tu esposa, ni como pastor puedo producir esto en sus vidas. Solo es la palabra de Dios, los ríos de agua viva que van a dar fruto tarde que temprano el creyente. Pero todo esto es en un concepto de toda una comunidad que está dedicada a hacer bien a la familia de la fe. Y así cumplimos la ley de Cristo. Y versículo 3 retoma el tema de la envidia y la vanagloria. Por eso nadie se sienta más que otros. Dice, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo.
pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto de sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su carga. Hermanos, es sumamente importante que todo esto que hacemos para la iglesia, de este hacer bien para la iglesia, lo hagas con un autoexamen de tu corazón. Yo creo que tú y yo sabemos las motivaciones de nuestro corazón. Tú y yo sabemos cómo hacer cosas que aparentemente son buenas, pero tienen motivaciones más parecidas a las obras de la carne. Hay cosas que yo planeo hacer o que quiero hacer y que siempre que las quiera hacer para el bien de Cristo y para el bien del cuerpo, debo de pensar si las estoy haciendo con la motivación correcta o es para sentirme superior a los demás. Porque justamente la palabra está diciendo, considérense a sí mismos. Cada uno examine su obra, examine por qué está haciendo la cosa. La estás haciendo mirándote a ti mismo para restaurar a tu hermano, o la estás haciendo para sentirte superior. Porque entonces, después de ese autoexamen, tendrás motivo para sentirte glorioso. Es decir, sentirte contento, gozoso. Pero no solamente nos podemos gloriar, ¿de quién? De Cristo. De que Cristo nos amó, que Cristo nos salvó. Y yo creo que sí tenemos la capacidad de ayudar a nuestros hermanos a ser restaurados y tenemos la capacidad de dar la gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la capacidad de darme cuenta cuando le doy la gloria al Señor, pero no es cierto. Me la estoy dando a mí mismo. Estaba en una escuela en mi juventud, hace 2-3 años. Pero cuando era joven estaba en una escuela de música cristiana muy emblemática. Y ahí nos enseñaron siempre que cuando una persona se acercara a nosotros después de haber tocado algún instrumento en algún lado y nos dijera qué bonito tocaran, siempre nuestra respuesta debía ser que la gloria sea para Dios. Y yo lo hacía. Cuando me decían, hermano, qué bonito. No, pues la gloria sea para Dios. Pero les digo algo por dentro y decía, no, o sea, hasta me ponía por donde iba a pasar la gente para que me lo dijeran. O sea, el que digas que la gloria sea para Dios no significa nada. Tienes que examinarte realmente si las obras que estás haciendo en favor de la iglesia o en el bien de la iglesia realmente están filtradas y potenciadas por la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice al final, el 5, perdón. Porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí es como que, a ver, espérame, Pablo, ¿qué está pasando? Acabas de decir que llevemos las cargas los unos de los otros, pero ahora dices que cada uno llevará su propia carga. Bueno, la carga a la que se refería Pablo al principio de sobrellevarla los unos de los otros se refiere a esta carga pesada a causa del problema o de la necesidad de algún hermano. Pero la carga que se está hablando aquí es una carga individual. Es decir, la única carga que no puede llevar a tu hermano son tus propias motivaciones en por qué haces las cosas. Es decir, de eso solamente tú vas a rendir cuenta. Tú y yo vamos a rendir cuentas de este texto, cómo aliviamos la carga de nuestros hermanos, ¿ok? Todos vamos a rendir cuentas de eso. Pero de lo único que tú vas a rendir cuenta por ti mismo es cómo hiciste eso, con qué motivación hiciste eso. Ahí no te puedo ayudar. Ahí yo no puedo decirle a Dios, no, espérate, Dios, yo quiero llevar la carga de mi hermano Fernando. Y Dios me dice, no, esa carga, esa es de Fernando, o sea, para allá, ¿no? Lo debiste haber ayudado antes, o sea, cuando estaban allá, ¿no? Pero hay una carga que llevas solo. Y es, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué estás llevando la carga de tus hermanos? Hermanos, Cristo llevó nuestra carga más pesada. Cristo llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él fue molido por nuestros pecados. Nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si no vemos el Evangelio de Jesucristo en todo su esplendor, yo voy a tener motivaciones bien torcidas para aliviar la carga de mis hermanos. Yo voy a tener motivaciones bien torcidas para poder ayudar a la iglesia. Hermanos, he sido tentado, escribí algunas cosas, pero he sido tentado en saber qué decir y qué no decir. Pero en mis años como pastor, tengo historias de terror. Y tengo historias de terror de personas que quieren venir a ofrecer dinero a la iglesia a cambio de cosas y de control de la iglesia. Y no es una historia de alguien más, eso me pasó a mí. Conozco historias de personas que vienen con motivaciones que cuando tú preguntas y empiezan a decir que quieren ofrendar, que quieren ayudar, que quieren hacer, y dices, uy, eso está muy peligroso.
Por eso es tan importante que nos consideremos y que sepas que vas a rendir cuentas de tus motivaciones. Y en esa carga no te puede ayudar nadie. Esa carga la vas a cargar tú solito. En todo lo demás estamos para servirte. En todo lo demás vamos a llevar las cargas los unos de los otros. Y finalmente dice, en esta última idea, ¿cómo ayudamos? Dice el 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Este texto es maravilloso, les voy a explicar por qué. Porque pareciera que están los espirituales y los que necesitan que les ayuden con alguna carga. Pero ok, vamos a entender el texto mejor. Todos los que han creído en Cristo Jesús son espirituales y tienen el Espíritu de Dios, y los que han puesto verdaderamente su fe en Él. Pero en ocasiones va a haber tiempos donde te tienen que cargar y va a haber tiempos donde tú eres el que está cargando a alguien más. Eso es natural. ¿Ok? Yo estoy seguro que en algún momento, en algún punto de tu vida como creyente, en alguna necesidad, algún hermano te ayuda a llevar la carga. Eso es seguro, porque en la iglesia de Cristo eso pasa. Pero cuando te toca que a ti te carguen, te das cuenta que hay veces como que no queremos que nos carguen. O sea, queremos cargar, pero no que nos carguen. Eso también tiene que ser examinado. Porque hay veces que tenemos que abrir nuestro corazón y decir, sí, necesito ayuda, necesito que me carguen. Yo tengo que decir que he sido tentado más de una vez y he cometido el error más de una vez. Y cuando alguien me pregunta, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Yo me hago loco y le digo, no, todo bien, todo. Triunfando como siempre. Chao. ¿Y saben por qué lo hago? Porque tengo miedo de mi reputación. Tengo miedo que la gente piense mal de mí. Y para mi propio ejercicio, si un día me ves y me preguntas, ¿cómo puedo estar orando por ti? Te voy a decir, ¿ok? ¿Cómo puedes estar orando por mí? Porque para mi propio ejercicio, yo no quiero que mi arrogancia evite que la iglesia pueda cargarme mis necesidades. De la misma manera, tú no deberías de evitar que cuando un hermano te pregunta, ¿cómo estás? Ya sé que a veces que es como una palabra muy de inercia de esto. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, también, súper bien. Gloria a Dios, bye. No. Pero sería bueno que examináramos y entendiéramos que hay veces que somos los que estamos siendo cargados. Y este versículo justamente está expresado para aquellos que están siendo cargados y piensan que no pueden ayudar a los demás con nada. Pero dice, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Es decir, ser recíproco en esa necesidad. ¿Algún hermano te está ayudando? Tú no puedes ayudarle ahorita con tu mente, con tu oración, porque estás en una locura en tu mente, estás pasando por una tribulación, pero hay formas en las que tú puedes también aliviar la carga de tu hermano. Tal vez tu hermano tiene alguna necesidad material, tal vez tu hermano tiene alguna necesidad de algún tipo, y tú puedes ser de alivio también para él cuando alguien te está cargando. Este versículo está puesto aquí para que veamos que cargarnos no solamente es un tema espiritual de voy a estar orando por ti, sino es un tema de que el compromiso está a un nivel hasta que yo puedo comprometer incluso mis propias finanzas y mis recursos materiales para aliviar la necesidad de mis hermanos en la iglesia. Así sobrellevamos las cargas los unos de los otros y cumplimos la ley de Cristo. ¿Te parece difícil? ¿Te parece mucho? Bueno, voltea a ver la ley de Cristo. Voltea a ver a Cristo. Entonces, número 1, algunas aplicaciones rápidas aquí. Déjate cargar. Si toca que te toquen cargar, déjate cargar. Estamos buscando obviamente tener hermanos fieles en la iglesia, desarrollar hombres fieles, mujeres también fieles que puedan ayudar a otras hermanas. Porque también tenemos que decir, hermanos, que la razón por la que muchas veces no nos dejamos cargar es porque también tenemos historias de terror que le conté a algún hermano y el siguiente domingo ya estaba en el boletín de la iglesia. ¿Cierto? Tenemos que aprender a cargar y tenemos que aprender a que nos carguen. Pero permítanme también, debido a mi experiencia pastoral de años, en los últimos años, algunos límites en este tema de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Número 1. Hay cargas que tú te puedes enterar que pueden ser demasiado para ti. Y si son demasiado para ti, no tienes que llevarlas. Puedes ayudarle a la hermana a decirle que vaya con otra hermana que pueda ayudarle en ese momento mejor. ¿Ok? Puedes orar por ella, pero no tienes que estar a cargo de esa situación si tú en tu propia vida estás pasando por una necesidad en particular y necesitas también ayuda. Otro tema de prudencia y de límites. Hermanas y hermanos,
Voy a empezar primero con los hombres. Hermanos hombres, si te enteras de la necesidad de una hermana, me refiero al otro género, que está pasando por una necesidad y que necesita que alguien le ayude con su carga, no es adecuado que tú intentes ayudar íntimamente a una persona del sexo opuesto. Puedes orar por ella en privado, pero tal vez puedes acercarte a una hermana de la iglesia o a tu propia esposa y decirle: oye, ¿saben qué? Me tocó ver esto y creo que deben acercarse a tal hermana para ayudarle. Punto. ¿Ok? Hay muchas historias de terror sobre eso y queremos, y son de esas cosas que quiero decir antes que lidiar con ellas después. Pero igual para las hermanas mujeres, te puede tocar que te enteras de la necesidad de algún hermano varón. Lo correcto es que puedas hablar con tu esposo de eso o puedas acercarte conmigo y decir: enteré de esto, voy a estar orando, sé que no es prudente que yo me acerque. Sé que es prudente que yo ni me acerque, ni siquiera decirle que estoy orando. Entonces, sobrellevamos las cargas los unos de los otros y nos restauramos, pero con prudencia, con santidad. No con las obras de la carne, sino con el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, una última consideración sobre este tema. Esto no es solo un trabajo del pastor. Claro que el pastor va a tener que tener experiencia para tratar temas más complicados. Y tal vez haya un tema que tienes que más bien decirle al hermano, creo que tenemos que hablar con el pastor sobre ese tema, para poder sobrellevar la carga contigo y para estar contigo. Si una carga también de una hermana es a un grado tal vez también tiene que ir al ministerio pastoral para poder, junto con la presencia de otras mujeres, nunca en soledad, poder ayudar y restaurar a esta hermana. ¿Ok? Esa es la dinámica de restauración. Es la dinámica en la que queremos cuidarnos mutuamente para ser restaurados. Hermanos, el llamado de Gálatas 6 de sobrellevar las cargas los unos de los otros es para toda la iglesia. Y cuando comparezcamos al tribunal de Cristo y estemos ante Cristo y esté preguntándonos cómo hicimos la cosa, te aseguro, me quito mi nombre y mi apellido, si en esa lista no está cómo llevaste la carga de tus hermanos. Platícame. ¿Cómo aliviaste el dolor de tus hermanos? Entonces, terminamos. ¿Por qué debemos hacer bien a la iglesia de Dios? Ya dijimos cómo, sobrellevando las cargas, y ahora decimos por qué. Dice el versículo 7. Número 1, porque Dios no puede ser burlado. Dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne va a segar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, no podemos engañar a Dios. Eso es lo más importante. ¿Por qué debes ayudar fielmente, sobrellevando las cargas y cumpliendo la ley de Cristo a tus hermanos? Número 1, porque Dios no puede ser engañado. Es un mandato y es algo a lo que te estás comprometiendo a hacer. Recuerda lo que siempre menciono sobre Caín y Abel. Cuando Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Caín le preguntó: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? La respuesta correcta era sí. Por eso te están preguntando, cabezón. ¿Somos guardas de nuestros hermanos? La respuesta es sí. Pero hermanos, también por eso es tan importante el pacto de membresía. Porque entonces somos responsables de cualquier persona que entra por las puertas de la iglesia y luego se va. No necesariamente. Somos responsables de aquellos que han expresado su deseo de ser parte de nosotros. Por eso es tan importante ser parte de una iglesia de manera comprometida y a través de un pacto de membresía. Pero también dice el texto que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que el que siembra de la carne segará corrupción. Ya sabemos lo que es la corrupción, todas las obras de la carne, la envidia, la vanagloria, pero a su tiempo vamos a cosechar vida eterna. Y eso es bien maravilloso porque no se está refiriendo que cosechamos vida eterna hasta que regresa Cristo o hasta el final del tiempo, sino que las cosas que Dios nos permite experimentar cuando cargamos y sostenemos a nuestros hermanos son frutos espirituales eternos que van a permanecer desde ahorita hasta que Cristo regrese y por toda la eternidad. Yo estoy seguro que con el amor a tus hermanos has tenido un tiempo maravilloso, has hecho relaciones, algún hermano ha cargado una carga tuya y ahora le estás agradecido y están agradecidos mutuamente y han hecho un vínculo bonito y eso va a durar por la eternidad.
Cuando sembramos para el Espíritu de Dios, lo que comenzamos a cosechar son cosas que van a durar por la eternidad. Lo que cosechamos es vida eterna. Cuando te equivocas contra un hermano y ese hermano te perdona, es algo que dura para siempre, ¿cierto? Cuando perdonas a alguien y eres aliviado de tu carga y lo perdonas porque Cristo te perdonó, es algo que dura para siempre, ¿no? Son cosas que permanecen para siempre. Y esos son los frutos que buscamos cuando cosechamos para el Espíritu. Recuerda, vivir cosechando para el Espíritu es vivir dependiendo de la palabra de Dios y de su Espíritu que obra en nosotros. Entonces, finalmente dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Ya sabemos lo que es hacer el bien, ¿cierto? No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No importa lo que tengas que hacer para el bien tuyo, de tu iglesia, de tu familia, de tus hijos. No te canses. No te canses porque la palabra de Dios es la que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. No te canses de llevar las cargas de los demás. No te canses de hacer bien a la iglesia. Comprométete. Si tenemos que madurar, maduremos. No nos decepcionemos tan fácil de los hermanos. La iglesia va a fallar. En algún momento alguien te va a decepcionar. Somos humanos, nos equivocamos. Pero no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar vida eterna. A su tiempo vamos a cosechar cosas que solo pueden hacer la gracia de Dios en nosotros. Cosas que solo puede hacer Cristo Jesús en nuestras vidas. Hace tiempo fui a predicar a la iglesia de mi papá. Bueno, siempre me invitan a predicar en su aniversario. Soy cliente frecuente ahí. Y papá pues siempre me presenta. Mi papá siempre llora, ¿no? Siempre que tiene que hablar de uno de sus hijos llora y así. Pero esa vez dijo algo diferente que me pegó. Porque mi papá dijo, no, mi hijo está con nosotros, va a compartirnos la palabra, etc. Y para mí es una bendición que esté aquí. Y yo dentro de mí, sí, ya siempre dice lo mismo, ¿no? Y me apena, ¿no? Estoy todo avergonzado como un niño de 15 años. Pero esta vez dijo, y la realidad es que Josué es muy significativo que esté ahorita hoy con nosotros, porque de todos mis hijos fue el que más me costó. Y empezó a llorar. Yo dije, sí. Pues dije, pues, así nos llevamos ya. Honestamente yo siento que me porté bien, o sea, no creo que haya llegado, o sea, no sé quién causó toda esa frustración de mi papá. Es que a veces no somos conscientes de nuestro propio pecado y de cómo la gracia nos transforma. Y las cosas que Dios hace duran para siempre, hermanos. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestro alrededor. Hagamos bien, dice, a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. No nos cansemos de estar comprometidos con nuestros hermanos, con la iglesia, con la visión de la iglesia, con lo que sigue para nuestra iglesia, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Padre, gracias por Cristo y gracias por su obra en la cruz del Calvario. Gracias porque nos perdonaste, porque llevaste nuestra carga en la cruz, porque fuimos lavados de todos nuestros pecados y nuestras inmundicias y pusiste un corazón ahora de carne que te entiende, que es sensible. Y no solo eso, sino que también pusiste tu Espíritu dentro de nosotros a los que han creído. Y por eso ahora nosotros tenemos esperanza y tenemos el poder tuyo para poder ser transformados de acuerdo a tu imagen. Por tu gracia es que ahora podemos ser un bien para nuestra familia, ser un bien para nuestra iglesia, ser un bien para la sociedad. Así que fortalece nuestro corazón para poder cumplir tu ley, la ley de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos de hacer el bien. Ayúdanos a no cansarnos de hacer bien a la familia de la fe.